Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos al Casino Obrero. Hoy el Casino Obrero se viste de gala por dos razones fundamentales. Una, por el contenido de lo que nos van a hablar. Unos hechos que acaecieron en la ciudad de Béjar allá por el año 1913 y que marcan una gesta en el pasado de nuestra ciudad. Y por la alta categoría y calidad, tanto profesional como docente y como humana, de la persona que ha escrito el libro, del profesor Carlos Palomeque. En primer lugar, quiero darle las gracias al Centro de Estudios Bejaranos por utilizar estas instalaciones para presentar este libro y al propio autor del mismo por estar aquí acompañándonos en la presentación del libro que próximos días lo harán en Salamanca. Yo quisiera situar, si todos me permiten, si me permitís, a nuestro invitado de honor, al profesor Palomeque, en lo que es el Casino Obrero. Y he cogido para ello dos referencias que yo creo que marcan perfectamente lo que es la historia, cómo se creó y quién fue uno de los fundadores del casino. Para mí le profeso un cariño especial. Me estoy refiriendo a don Nicomedes Martín Mateos. Sé que junto a él hubo otra serie de personas que lo fundaron, pero de alguna manera permitidme que manifieste mi predilección por él. Hay una referencia en el libro escrito sobre la historia del Casino Obrero por el catedrático José María Hernández Díaz, que cita unas palabras, una conferencia de don Nicomedes el 23 de noviembre de 1858, con motivo del nacimiento de otro Ateneo, no de este, sino del Ateneo Círculo Liceo del Recreo de Béjar, pero que perfectamente define cuáles fueron los motivos y las razones para que años después don Nicomedes y otro grupo de personas fundaran lo que en aquel momento se llamó Círculo Obrero y hoy se llama Casino Obrero. Dice así: inicia su reflexión apostando por el Ateneo como el medio de cultura más fecundo y provechoso para una ciudad, porque en el lugar público que es el Ateneo se reúnen los amigos del saber para conversar y conferenciar sobre las ciencias. En el Ateneo buscamos el encuentro y la sociabilidad, la superación de conflictos y rencillas, y anhelamos el mundo de la belleza, de la bondad, de las ideas cultas. En los Ateneos los hombres aprenden a pensar y a convivir, a respetar y a amar, a perfeccionarse y a ennoblecerse, a acrecentar su mundo moral y a relajarse del esfuerzo físico, a practicar el ocio digno y disfrutar del descanso. El Ateneo hará a sus socios vivir más y mejor, porque vivir es entrar y participar de todas las buenas relaciones sociales. El Ateneo hace nacer la tolerancia, esa dulzura del espíritu, el amor patrio, la amistad, la urbanidad, la filantropía, el gusto del saber. El Ateneo combate la ignorancia, el peor de los males, y acerca la cultura a las clases humildes y populares. Como bien he referido inicialmente, son palabras escritas en el libro de la historia del casino por el catedrático de Historia de la Universidad de Salamanca, de catedrático de Historia de Educación, José María Hernández Díaz. Y en lo referente a la persona de don Nicomedes Martín Mateos, me he permitido tomar del último libro que habéis publicado, Nicomedes Martín Mateos, el Centro de Estudios Bejaranos, una referencia que hace el profesor y escritor bejarano Antonio Gutiérrez Turrión, aquí presente, y que dice lo siguiente para describir cómo era don Nicomedes: el filósofo del espiritualismo, el moralista, el jurista, el político frustrado nacional pero ganado para la causa local, el profesor entusiasta, el animador social, el conferenciante, el defensor de la cultura y de la educación como mejor medio de salvación y de progreso, el sencillo y humilde, el ciudadano ejemplar, el hombre cabal y honesto, el buscador de verdades, el hombre de la tolerancia con mayúscula, religiosa, filosófica, política y moral. Glosado la institución y una referencia
de uno de los que fundaron esta institución, retomo lo que inicialmente decía. Son unos hechos históricos los que nos van a referir en el contenido del libro, que creo que denotan que tenemos un gran pasado en esta ciudad. Los hechos que se sucedieron durante esos 7 meses probablemente no llevaron a la conclusión que yo voy a llevar ahora, pero me vais a permitir que interesadamente lo haga. Muchos años después, allá por el año 1978, se aprobó la Constitución española. Y en la Constitución española, que hay profesores de Derecho, que les agradezco que nos acompañen, y a quienes les pido disculpas si algo, dado que mi profesión no es el derecho, aunque sí mi pasión, digo mal, se aprobaron en el contenido de esa Constitución un artículo, el artículo 28, con 2 puntos, que tiene que ver con algo que generó unos derechos fundamentales para los trabajadores: el derecho de libre sindicación y el derecho de huelga. Entenderéis que la referencia que hacía antes no viene como consecuencia de que la huelga de los 7 meses hubiera generado esos derechos muchos años después. Pero yo me permito pensar y creer que también, junto con otros motivos, aquella lucha de 7 meses de trabajadores bejaranos consiguió muchos años después que la Constitución española recogiera esos derechos. Por lo tanto, de ese pasado nos tenemos que sentir orgullosos. En esta ciudad a veces perdemos un poco la referencia cuando hablamos de tradiciones y de leyendas y se nos olvida la importancia y el valor que tienen los hechos históricos. Y este lo es. Este es un hecho histórico muy importante. Quiero acabar con una referencia de la fecha que es hoy, que también tiene un doble referente por lo que es el día, dado que un día como hoy, 10 de marzo, ha coincidido, no se ha buscado expresamente, pero una vez que ya ha coincidido, conviene citarlo. Un 10 de marzo como hoy, del año 1980, se aprobaba el Estatuto de los Trabajadores en España. Y un 10 de marzo como hoy, de 2005, el profesor Palomeque era investido doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna. Luego, para nosotros esas 2 fechas hoy van a quedar marcadas. Espero, y con la felicitación de los presentes y la mía, que el señor Palomeque, el profesor Palomeque, lo recuerde de una manera singular, que también hoy, un día, 10 de marzo, presentó su libro en Béjar. Decía y acabo que Béjar tiene un pasado brillante del que nos debemos sentir orgullosos. Tiene un presente difícil y tiene un futuro incierto. Creo que lo bueno que tiene el pasado, y también en el contenido de ese libro, es que nos haga reflexionar sobre el futuro que queremos y que nos sirva como una gran referencia para que ese futuro sea también tan brillante como lo ha sido el pasado. Muchas gracias y os dejo con el presidente del Centro de Estudios Bejaranos. Buenas noches a todos y en primer lugar darle las gracias por la asistencia. No esperábamos menos que llenar como está actualmente pues esta sala de conferencias de exposiciones del Casino Obrero. Quiero dar las gracias a su presidente, a Ramón, porque siempre pues ha tenido la deferencia de dejarnos presentar cualquier acto que organizamos, y el Casino Obrero pues ha sido el lugar de encuentro para muchas actividades, para muchas conferencias, y agradezco al presidente y agradezco a la Junta Directiva pues esta amabilidad que tiene siempre con el Centro de Estudios Bejaranos. Se trata de presentar un libro que ha sido galardonado con el Premio Ciudad de Béjar del Centro de Estudios Bejaranos en el año 2015. Ha sido galardonado por un jurado elegido entre especialistas que podían haber tenido algunas divergencias en su criterio a la hora de elegir como premio
pues, la obra que hoy presentamos. Sin embargo, no hubo prácticamente ninguna divergencia, todos tuvieron pues, el acierto y la unanimidad de proponer al centro de estudios, al pleno del centro de estudios, el trabajo del catedrático de la Universidad de Salamanca, Manuel Carlos Palomeque López, como el mejor. Y efectivamente, después de conceder el premio, que ya se hizo pues, en su momento, y de presentarlo pues, en otro acto en el Instituto de Formación Profesional de esta ciudad, pues ahora presentamos la obra editada. Una obra que ha llevado pues también un trabajo que hemos querido hacer en el más breve tiempo posible, pero sin descuidar en absoluto que la obra pues estuviera totalmente bien realizada en todos sus conceptos, y para ello hemos tenido pues que releer el texto, de advertir las posibles erratas que hubiera, y para ello pues han colaborado, aquí está presente pues Carmen Cascón Matas, ha colaborado también Javier Ramón, que tengo a mi izquierda, o yo mismo, y además del texto revisado, que fue remitido a imprenta, pues ha sido el autor y otra persona que está ausente por distintos motivos, no está hoy aquí, que es José Antonio Sánchez Paso, el que junto con el autor, con Manuel Carlos Palomeque López, han revisado hasta el último momento las pruebas, las galeradas de imprenta, para que el libro saliera a la luz con los menos defectos posibles. El libro es una joya, es una joya posiblemente no por la edición, sino por el contenido, que la edición también, pero sobre todo el contenido, que ya de ahora le anticipa a todos, y sin ser jurista y sin ser tampoco pues alguien al que le llame especialmente la atención, pues el estudio del desarrollo de una huelga, pero la lectura es amena, la lectura es muy cómoda, y como el mismo autor señala, y yo también indico en el prólogo al libro, es casi una serie de secuencias cinematográficas que enganchan al lector y le hacen que su lectura pues, no la deje desde que lo inicia hasta que se concluye el proceso de la huelga. Un largo proceso por su duración, más de 7 meses, algunos días más, que comprende pues, el final del año 1013 hasta julio de 2014. Perdón. Así ahora pues ha hecho el centenario y 2 años más, y rememoramos en este acto pues aquella tremenda huelga de la que yo no le voy a hablar. Le voy a hablar un poco, sí, del libro y de los avatares que ha tenido hasta su salida a la luz, como se hace en este momento. El libro va acompañado de ilustraciones magníficas que ha habido que rescatar. Algunas son de Requena, el gran fotógrafo bejarano, que han sido cedidas amablemente por sus herederos. Otras de los archivos que tiene pues, nuestro compañero del centro de estudios, Juan Antonio Frías, o del archivo de Han Béjar, y alguna como la de la portada, que no recuerdo el autor, pero... ¿Cómo? No, o de Requena también. Aparte de las ilustraciones, como digo, pues el texto es un texto muy sólido, es un texto que está basado en una investigación exhaustiva. Digo exhaustiva porque yo creo que el autor no se ha detenido en buscar y encontrar todos los documentos relativos a la huelga, a esta tremenda huelga que tuvo pues, unos antecedentes y unos consecuentes también, con un final quizá frustrante así entre comillas, porque quizás no se consiguiera todo lo que se pretendía, pero posiblemente más adelante sí que la huelga tuvo su sentido. Y la trascendencia
una gran trascendencia que no solamente fue en el ámbito local, el ámbito provincial, sino también en el ámbito nacional. En el Congreso de los Diputados pues hubo interpelaciones al ministro Sánchez Guerra por parte pues, de diputados socialistas del momento, y bueno, no les voy a contar más cosas porque el autor que tengo a mi derecha es el que ahora le va a hablar con detenimiento después de que situemos un poco el contexto de toda la industria textil en la primera mitad del siglo XX, y para ello lo va a ser Javier Ramón Sánchez, que tengo aquí a mi izquierda. Así que estos serán los pasos que sigamos de ahora en adelante. Lo primero, pues la exposición de nuestro compañero también del Centro de Estudios, que nos hablará de todo el proceso industrial, de toda la industria en Béjar en la primera mitad del siglo XX, y luego pues el profesor Manuel Carlos Palomeque López, que se extenderá sobre los aspectos que quiera destacar más relevantes de su libro. Y ya quiero acabar dándole las gracias a todos ustedes por su asistencia y esperando pues que si quieren adquirir el libro también lo puede dedicar su autor. Se va a vender al precio de 8 euros en esta ocasión. A partir de mañana ya en la librería serán 10 euros lo que cueste. Y nada más, muchas gracias y cedo la palabra a Javier Ramón Sánchez Martín. Decir que es para mí una gran satisfacción que me haya pedido el presidente del Centro de Estudios Bejaranos que intervenga en este acto, un acto que es especialmente entrañable para mí, primero por la categoría de la obra premiada, que cubre una etapa de la historia que hasta ahora pues, no había sido tratada de una forma tan amplia, tan rigurosa y tan seria. Por otra parte, por la categoría del premiado, el profesor Palomeque, del que no es necesario hablar, porque todos ustedes ya le conocen. Y, en tercer lugar, decir que me siento pues, como en casa, en el Casino Obrero, en el Casino de Obreros, como a mí me gusta decir que se llamó al principio. Y yo creo que este sitio pues, tiene algo especial y por eso lo hemos elegido para la presentación de este libro. Decir también pues, que muchas gracias a todos ustedes por asistir. Hay gente que ha viajado desde Salamanca, desde Plasencia, que yo conozca, y bueno, pues doblemente gracias. Entonces yo voy a tratar de, en 15 o 20 minutos, situar el Béjar de la huelga. Y como me conozco, pues voy a ir mirando el reloj de vez en cuando porque si no puedo ser peligroso. En principio, la industria textil de Béjar tuvo que enfrentarse a muchas desventajas en comparación con los centros textiles catalanes. Y esas desventajas fueron en general fruto de su aislamiento geográfico. Rosa Ros definía Béjar, la Béjar del siglo XIX, cuya actuación en la industria textil condicionó también todo el principio del siglo XX, lo definía como un islote manufacturero en un océano agropecuario, lo cual creo que es una buena definición de lo que era Béjar. Entonces, ese aislamiento geográfico pues, trajo muchos problemas y, repito, que fueron condicionados los problemas de principios del siglo XX por el siglo XIX. Béjar tuvo unos años muy buenos desde que llegó aquí la revolución industrial, alrededor de 1820 y tantos, hasta 1870 aproximadamente, hasta el punto de que creció desde los 4.000 habitantes que tenía en 1820 a 11.000 y pico que tenía en 1860 ya.
Eso fue causado, y sin ninguna duda, por la industria textil, por el florecimiento de la industria textil. Pero claro, se encontró que en el siglo XIX ese crecimiento comenzó a pararse pues debido a causas como que, por ejemplo, en 1872 a 1876 se produjo la Tercera Guerra Carlista. Entonces, los fabricantes bejaranos, los que pudieron, los más potentes, apostaron por fabricar uniformes, tela para uniformes. Al hacer eso, abandonaron el mercado comercial, y al abandonar el comercio, pues cuando terminó la guerra rápidamente con el abrazo de Vergara, que hizo que la guerra terminase pues, inesperadamente, pues se quedaron con gran cantidad de géneros en el almacén que iban fabricando para anticipar pedidos, ¿no? Entonces, ese género tenía difícil salida porque era para uniformes militares, imagínense, para el ejército carlista, y la verdad es que eso causó pues, una recesión muy grande al final de la década de 1870. Esa recesión causó una emigración bastante importante, que fue muy grande, sobre todo a los países sudamericanos, especialmente a Argentina, pero también hubo inmigración a Cuba, a Brasil, etc. Eso llevó a una pérdida de población pues, bastante importante. He cogido de la socorrida Wikipedia, pero son valores que están bastante bien, donde se ve pues, que Béjar, por ejemplo, en 1842 tenía alrededor de 5.000 habitantes, en 1820 ya he dicho que tenía como 4.000, subió en 1887 tenía 12.000 y algo incluso, y sin embargo en 1897 ya tenía 9.826 y con tendencia a la baja. He cogido hasta 1930 intencionadamente porque, como pueden ver, pues había ya una bajada que se estabilizó, pero una bajada bastante importante. Bien, pues eso fue fruto en parte de la emigración a países americanos y emigración también a otras regiones españolas, que siempre la ha habido. Más cosas fueron en 1880, alrededor de 1880, se produjo la sustitución en gran parte de la carda, de la lana de carda, por la lana de estambre. La lana de carda y la lana de estambre son sistemas de hilatura, de tal forma que la lana de estambre normalmente se hace con fibra de lana más larga y más delgada, con lo cual es lana de mayor calidad, por decirlo de una manera simple. Entonces, cada vez iba cobrando más importancia la estambre tiene un sistema de hilatura que conlleva una serie de máquinas que son diferentes a las de carda y además es una inversión muy grande. Béjar, en ese caso, pues por las razones que fuera, algunas os voy a decir, pues no pudo renovar, adquirir esa maquinaria a los fabricantes para poder competir, y eso les causó un problema muy serio porque a finales del siglo XIX ya se fabricaba en España alrededor del 60% de estambre, porque el mercado lo demandaba, con lo cual Béjar ahí se quedó parada y no tendría estambre. A ver, compraban estambre en Cataluña para fabricar aquí tejidos de estambre, pero no lo fabricaban el hilo, lo tenían que comprar en Cataluña, y no habría hilaturas de estambre hasta principios de los años 40. Una de las razones por las que sucedió eso era por la falta de entidades financieras. En Béjar no había por aquella época entidades financieras y entonces los propios fabricantes tenían que actuar como bancos, es decir, tenían que utilizar su propio dinero, sus reservas o pedir prestados a otros para poder invertir en maquinaria. La maquinaria textil siempre ha sido muy costosa, es bastante costosa. Aparte, había otros problemas, las malas comunicaciones. Las malas comunicaciones, imagínense pues, los caminos que habría por esta zona a finales del XIX. Ya se había hecho la carretera que unía Salamanca con Cáceres
que estuvo pendiente del puente que nosotros llamamos Puente Nuevo, que se hizo alrededor de 1860 y ya quedaron unidas las dos, pero las carreteras, caminos eran bastante malos. Entonces, gran parte del problema lo tuvimos con el ferrocarril. El ferrocarril llegó muy tarde, llegó en 1894, llegó el ramal procedente de Extremadura, de Plasencia, y hasta 1896 no empalmó con Salamanca. Es decir, y el ferrocarril fue clave, era clave en aquella época. Fíjense que en Cataluña ya lo tuvieron desde 1840 y tanto, con el ferrocarril de Mataró, que estuvo pues, muchísimo antes, ¿no? Entonces, eso fue uno de los grandes problemas. Eso también nos impidió el tener la fuente de vapor, el vapor como energía que moviese las industrias bejaranas. Cataluña, pues las industrias textiles llegaron a llamarse vapores, el vapor Aymerich, el vapor, en fin. Y sin embargo, aquí el vapor pues solo se aprovechó bastante después y cuando ya había llegado la electricidad prácticamente, con lo cual se pasó casi de la energía hidráulica a la energía eléctrica. Como saben, pues los industriales aprovechaban la corriente del río, las corrientes del río Cuerpo de Hombre, para mover sus máquinas a través primero de ruedas de cárcavo y luego de turbinas. Las ruedas de cárcavo pues son esas especie de norias que se utilizan también en los molinos y que las mueve el agua. Eso les salía muy barata la energía, pero tenía un problema, el estiaje, el verano. El verano hacía que la producción se redujese hasta una cuarta parte de la que se hacía en el invierno. Y era por eso, por la falta de energía motriz. Entonces, el no tener vapor por no poder traer carbón fue un problema muy grave que nos hizo retrasarnos, entre otras cosas, con respecto a Cataluña principalmente. Para que se hagan una idea, siempre pongo el mismo ejemplo. En 1918, un poco después del tiempo que hablamos, ya había dos fábricas bejaranas, que eran la estambrera de Redondo y la de García y Cascón, que pertenecían a los mismos, y tenía 3 lavaderos de lana. Esos 3 lavaderos de lana en 1918 lavaban 11.000 kilos de lana al día y necesitaban de 5.000 kilos de carbón al día. Eso sin tren era imposible. Entonces, prácticamente en Béjar se pasó de la energía hidráulica a la electricidad, sin solución de continuidad, ¿no? Casi no pasamos por el vapor. Por otra parte, hay aspectos sociales también dignos de tener en cuenta. Los fabricantes eran, querían tener el poder político y, de hecho, si repasamos las listas de alcaldes de aquella época y hasta tiempo muy reciente, la inmensa mayoría eran fabricantes. El poder político era importante. Pero también, y el profesor Palomé que lo dice muy bien, los fabricantes importantes estaban en Madrid, vivían en Madrid, venían de vez en cuando, tenían aquí sus encargados, pero vivían en Madrid. Entonces, también les importaba mucho el poder político en Madrid y, de hecho, hubo varios fabricantes bejaranos que fueron diputados a Cortes o senadores. José Rodríguez Yagüe, don Pepito, Jerónimo Rodríguez Yagüe, su hermano, que era senador perpetuo, Cipriano Rodríguez Arias, etcétera, etcétera. Fueron diputados o senadores por esta zona, ¿no? Entonces, eso por otra parte. Por otra parte, la política de matrimonios que seguían los fabricantes era una política muy endogámica. Se casaban entre ellos. Y al casarse entre ellos, el casarse entre ellos era porque querían que el patrimonio no se dividiera, al contrario, se juntara, se produjeran fusiones de sangre por matrimonio, ¿no? Entonces, eso impedía otro de los elementos de progreso, que es que pequeños fabricantes con ganas, con ilusión, pudiesen ascender hasta el primer nivel de los fabricantes fuertes. Era una sociedad muy cerrada, la de los fabricantes importantes, y era muy difícil que alguien ascendiera alguien con valía ascendiera desde abajo.
Bien, pues todo esto condicionó mucho el siglo XX. Pero el primer tercio del siglo XX, pues, ¿qué pasó? Pues pasó que fue muy conflictivo. Y fue muy conflictivo por varias razones, muy bien explicadas por el profesor Palomeque. Yo me gustaría que leyeran el libro porque es que merece la pena. Entonces hubo conflictos laborales muy amplios y muy largos. En la fábrica de don José Rodríguez Yagüe hubo una huelga de hasta 10 meses por admitir a dos obreros que no estaban afiliados a las, no se llaman centrales sindicales, se llamaban sociedades obreras, ¿no? Entonces, los admitió. Él dice que por lo menos a uno era porque procedía de la guerra de Cuba y le daba pena, porque, en fin, pero no eran afiliados a las sociedades obreras y le hicieron una huelga muy grande que duró varios meses, pero hubo otras huelgas muy grandes también, aunque la que más famosa y la que se lleva la palma por la resistencia fue la que todos conocemos y la que es objeto del libro. Seguíamos con dependencia de la energía hidráulica, dependíamos mucho de los suministros al ejército y el ejército, claro, ya el traje 1000 rayas aquel que se fabricaba, el traje azul que llevaban, ya lo quería dejar y quería unificar en el caqui por una parte y por otra parte quería utilizar algodón para los trajes de campaña. Y entonces eso trajo muchos problemas a los fabricantes bejaranos durante todo el primer tercio del siglo XX. Seguíamos sin disponer de hilaturas de estambre. La industria metalúrgica era importantísima. ¿Por qué? Porque eran la que arreglaba las máquinas, la que fabricaba máquinas, y solo quedó una importante, que fue la de Luis Izar Massaguer. Entonces, esa fundición, la fundición de Izar, que afortunadamente todavía sobrevive y goza de buena salud, pues era la que fabricó, pues, por ejemplo, varios lavaderos. Los lavaderos de los que hablaba antes, esos que consumían tanto carbón, pues los fabricó Luis Izar, por lo menos alguno de ellos. Y fabricaba otras máquinas. Yo vi una tundidora en textil navazo que ponía fabricada por Luis Izar Massaguer y que se fue a la chatarra, desgraciadamente, pues por falta de agilidad de unos y de otros, entre ellos yo a lo mejor. Bien, y el no aprovechamiento de las oportunidades de negocio que se tuvo, por ejemplo, cuando la Primera Guerra Mundial, porque estaba la industria en la huelga famosa. Pero aquí en Béjar hubo otras industrias, en las cercanías. Hubo industria papelera, por ejemplo. Esa papelera estuvo sobre todo en Candelario. En Candelario, pues subiendo por el puente de Navazo, antes de cruzarlo, por la central de Samuel Solórzano, llegas pues a lo que fue la papelera, que tenía un acueducto para suministrar agua. Agradezco a Juan Antonio Frías el que me haya suministrado esta fotografía. Y esta industria pues no sobrevivió el siglo XIX. El que lo hizo, un candelariense, Peñarrico, se apellidaba, pues se endeudó demasiado, no pudo luego, trajo incluso gente de Alcoy, que era expertos en papelera, y luego no pudo pagar los créditos, lo pasó muy mal para pagar los créditos, y al final no pudo renovar maquinaria cuando había que renovarla, pero él hizo un intento, una fábrica seria de papel continuo. Luego fábricas de papel de fumar, como la del Barquillo, también cerca de Candelario, otra que hubo en el término municipal de La Calzada, etcétera, pero no sobrevivieron el siglo XIX. Las curtidoras, las industrias de curtición en Béjar, la más importante fue la de José Galindo, y esta de José Galindo pues todavía subsistía en 1943 con casi 50 empleados, pero luego desapareció inmediatamente. Pero es que en Puerto de Béjar las hubo muy importantes. Hubo la de descendientes de un francés que vino a principios del siglo XIX, que se llamaba Arguindey, de apellido, sin H. Hoy el apellido que se conoce de algunos bejaranos es con H, pero era sin H. Y montó una industria de curtición muy importante en Puerto de Béjar, junto a Juan José Gregorio. Juan José Gregorio, que también era un fabricante, sobre todo hacían parasuelas de calzado, y la verdad es que tenían aquí para curtir
utilizaban pues la corteza de las encinas, que era la que proporcionaba el producto activo. Y entonces, como había muchas en las dehesas, pues lo utilizaban así. Luego ya, cuando llegó primero el tanino y luego las sales crómicas que se utilizaban, entonces ya no importaba tanto estar cerca de la materia prima cultivada. Pero Juan José Gregorio, para que os hagáis una idea, era en 1901 el primer contribuyente industrial de Salamanca. Industrial, por encima de los textiles. Y tenía 2 industrias en Puerto de Béjar. Decir también que estaba muy relacionada la industria del curtición con la industria chacinera, de la que también hablamos un poquito. ¿Por qué? Pues porque en Candelario, por ejemplo, tengo aquí el dato, según Madoz, en 1848, que fue cuando publicó Madoz lo que se escribió sobre aquí, pues se mataban del orden de 8.000 cerdos y 2.000 vacas al año. Entonces, pues esa piel de cerdo, sobre todo la de vaca, que era la que utilizaban para fabricar suelas de zapatos, las curticiones, pues provenía de vacas que en gran parte que se criaban en esta zona. La chacinería tuvo mucha importancia, pero en el siglo XIX, sobre todo en Candelario y principios del siglo XX. En Candelario, para que os hagáis una idea, en el año 1900, la provincia de Salamanca era el 25% de las industrias de chacinería de Salamanca proporcionaban el 25% de las contribuciones de este tipo de industria en España. Luego, posteriormente, pues la verdad es que en 1910 todavía subsistían, el 52% de los fabricantes españoles estaban en la provincia de Salamanca, pero desapareció a lo largo del siglo XX, como saben, y fue porque no supo superar su fase artesanal, mientras que otras industrias cárnicas pues ya se iban modernizando a grandes velocidades y, de hecho, pues luego se montaron en Santa Marta, se montaron en Salamanca, se montaron, por supuesto, en Guijuelo y fueron las que... Bien, pero también hubo otras fábricas. Había fábricas de harinas, la de Gosalvez, que también tenía hilatura de carga, la de Picozos, el hijo de Fulgencio García, Picozos, que está por debajo de Gómez Rodulfo, la viuda de Salas, que está en la fábrica Hernández Ajero, donde hoy tiene Cejuela el taller, la de Fernando Asensio, que está en la Calleja del Vado, donde hoy está la industria de donde estuvo la industria de Musons, textil Musón, ahí estaba la fábrica de la viuda de Asensio. Hay una fotografía muy bonita que Luis Felipe Comendador recogió en un calendario y es de Cabrera, en la que hay una fotografía de toda esa zona y se ve la fábrica de harinas de Asensio. Pero también había fábricas de chocolate, estas eran más artesanales, la de Nicolás González, la de Ignacio Hernández en la calle Sánchez Ocaña, la de Federico Cortés Meraz en la calle Reynoso 7, en fin. Y también, bueno, había restaurantes. No me he resistido, esto está sacado de Béjar Pintoresca e Industrial, que es un álbum muy bonito que se publicó en 1909 o 1910, no lo sé exactamente, pero que retrata perfectamente esa época. Y bueno, pues los eslóganes publicitarios se ve que ya existían y con fuerza, porque decía Juan Rodríguez Fernández respecto a su restaurante: ni hay, ni ha habido, ni habrá quien por 2 tristes pesetas de un cubierto las chuletas que Juan Rodríguez nos da. Estaba en la mayor de Reynoso. Lo he puesto porque me ha gustado el eslogan publicitario, ¿no? Bien, en el siglo XX... En 1913, lo recoge el profesor Palomeque, había 40 fábricas, 8 tintes y 7 lavaderos. Bien, es verdad que de esos tintes y lavaderos la mayoría eran cautivos, es decir, formaban parte de industrias verticales, de industrias que solo las utilizaban ellos. Hay que decir que eso fue otro de los problemas de Béjar, la verticalidad y la horizontalidad. La verticalidad es que la empresa tenga todos los procesos. La horizontalidad es que la hilatura sea de una persona, la tejeduría de otra, el tinte de otra, que eso en Cataluña, en Terrassa y en Sabadell lo entendieron rápidamente que debía ser así. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que Béjar suministraba al ejército y el ejército pedía
que no se obligaba a que no se subcontratara nada en aquella época. Entonces, como no se podía subcontratar, tenías que tener todos los procesos. Si no, ese era el problema. Esta fábrica, que fue muy importante a finales del 19 y principios del 20, la fábrica de José Rodríguez Yagüe, la de Don Pepito, la Fabril Militar, ya por esa época no tenía tanta importancia. ¿Cuáles eran las fábricas que más importancia tenían cuando se produjo la gran huelga? Pues en principio la de Jerónimo Rodríguez Yagüe, que está en el puente de San Albín, es la que hoy ocupa Hilaturas Béjar, que es de hijos de Rafael Díaz, ¿no? Hilaturas Béjar. Bueno, pues esta era la de Jerónimo Rodríguez Yagüe, que era uno de los fabricantes que vivían en Madrid precisamente. Jerónimo Gómez Rodulfo Yagüe. Esta de Francisco Gómez Rodulfo López, que era familiar del otro, pero que es otra fábrica. Esta fábrica ha subsistido más de 200 y pico de años y está tal cual. Tiene una nave preciosa de 1914, también de la época, está hecha de ladrillo y piedra de cantería, y luego que tiene 3 dientes de sierra con las correspondientes ventanas al norte. Es una fábrica preciosa, en fin, y que está, sirve de almacén de material de construcción. Otro de los que había, de los importantes, aunque no estaba la fábrica así, la fábrica estaba de otra manera, una fábrica de pisos, esta es una foto actual, es la de hijos de Rafael Díaz. Rafael Díaz era otro de los fabricantes importantes que vivía en Madrid. Y otro, Tomás Hernández Ajero Salas, que también, donde hoy está Cejuela, en el taller, que también era otro de los fabricantes que vivían en Madrid. Y, por supuesto, la de Cipriano Rodríguez Arias. He cogido esto, aquí se ve la fábrica, bueno, no me funciona esto, ahí se ve cómo era la fábrica, y esto es de los membretes que ponían en las cartas y en los sobres, que es muy bonito, por eso he querido poner este. Como ven, este membrete es antiguo, porque pone sucesor de la viuda de Jerónimo Rodríguez Yagüe, con lo cual Jerónimo Rodríguez Yagüe era el marido de Manuela Rodríguez Arias, la única hija que le quedó viva a Cipriano Rodríguez Arias. Y bueno, pues... y luego la de Gosalvez también, que también tenía hilatura, la de Antonio Gosalvez Cortés. Era una foto también de principios del siglo. La maquinaria también tuvo problemas, Béjar. De hecho, la selfactina, viene de self-acting, que actúa por sí mismo, la selfactina, que ya fue una máquina con un cierto grado de automatización, sustituyó a la que se llamaba la Mule Jenny, que la llamaban la mula, ¿no? Que todavía quedaban en Béjar a principios del siglo XX. Los telares de mano, manuales, esta es una foto de un telar manual que está a disposición del Museo de Béjar, donado por un hijo de Leocadio Cascón, y está en el sitio todavía. Y los telares, que había a principios del siglo, pues eran de estos y demás. Este era uno de los que se llaman de garrote. Los de garrote tenían 2 palos, que eran dos especies de garrote, para dar a la lanzadera, le daba para acá, para cruzar la trama con la urdimbre, ¿no? Pero fíjense, la evolución de los telares entre 1901 y 1913, los manuales son la barra azul, los mecánicos son la barra roja. Bueno, pues como pueden ver, desde 1901 a 1913 van disminuyendo los manuales y aumentando los mecánicos, pero todavía en 1913 quedaban telares manuales en funcionamiento, lo cual, pues, como pueden ver, pues era un síntoma de que había algún fallo estructural. En Tarrasa, en Alcoy, ya no quedaba ninguno. Los telares mecánicos tardaron en llegar a Béjar, y en parte fue por los tejedores que se opusieron bastante a ellos hasta que se firmó el primer contrato de trabajo de 1893, que ahí ya permitieron, y solo para las novedades, permitieron que se pusieran, con lo cual llegaron retrasadísimos a Béjar. Y bueno, por ir terminando, bueno, estas son algunas fotografías del Béjar antiguo, cuya vida transcurría en la
pues en el Caño de la Carrera, debajo del Palacio Ducal, en la calle que se llamaba de la Carrera entonces, en la Plaza Mayor, donde se aprovisionaban de muchas cosas, de bienes y de alimentos, en la Plaza de la Piedad, con una fuente que había preciosa, de las cuales hay algunas, sobre todo por Extremadura, en Hervás también hay otra, y en la Plaza de la Piedad pues había una fuente donde la gente iba a coger agua igual que a la del Caño de la Carrera, ¿no? Como hemos visto. Y esto muchos de ustedes no lo conocerán, pero esto es el Cerradillo, o calle Padre Roca actualmente, están los salesianos. Se puede saber por la casa esta tan enorme, con el hastial más grande de Béjar que hay. Esta era la vida de los bejaranos. Esta era en la calle de la Feria. Hoy ¿cómo se llama? Zúñiga Rodríguez, en función de un alcalde que hubo que se llamaba Zúñiga Rodríguez, ¿no? Entonces, la calle de la Feria, donde se ponían los tenderetes, ese era el almacén de calzada, ese que se ve ahí, y aquello es la calle Colón. Estamos cerca de ahí. Esto es una manifestación que se produjo en 1905 en conmemoración por la Revolución Gloriosa en Béjar, 1878. En fin, podríamos hablar de muchas cosas. La vida en Béjar eran también los ateneos, los casinos. Había el casino de los señores, casino de Béjar, casino industrial, como le quieran llamar, que estaba en la Plaza de la Piedad y que lo utilizaban fundamentalmente para relacionarse los industriales, los propietarios agrícolas importantes, los altos funcionarios, jueces, notarios, etcétera. Todos iban a ese. Eran famosas las puestas de largo de las hijas de los fabricantes, que lógicamente pues todos ese tipo de bailes que se hacían alrededor de las puestas de largo, en fechas señaladas, pues lo que hacían era poner en contacto a los hijos con las hijas para que se produjesen matrimonios que permitiesen unir a la industria textil. En fin, decir que la educación primaria fue modélica, según recoge José María Hernández Díaz en su libro, en el capítulo que escribe sobre la educación en el siglo XX en Béjar. Entonces, fue modélica la enseñanza primaria durante el siglo XIX. En el siglo XX tuvo algunos avatares, algunos problemas, pero, sobre todo problemas de modernización, problemas de absentismo de los chavales, problemas de que no se querían vacunar mucha gente, había bastante prevención contra las vacunas. Ahí el doctor Ramiro Arroyo tuvo una función importantísima. Problemas también de higiene deficiente, había bastante poca higiene y eso pues dio problemas. Había varios colegios en Béjar, incluso había uno que se llama Santo Tomás de Aquino, que era de enseñanza secundaria, pero había colegios salesianos, colegios religiosos, en el Castañar los franciscanos primero pusieron otro en marcha, había colegios privados y yo me quiero centrar en la escuela, que era la Escuela Elemental de Industrias en aquella época, que se había fundado como escuela industrial en 1852 para surtir sobre todo la industria textil de técnicos cualificados y que en el 1901 se aprobó que fuese Escuela Superior de Industrias y se puso en marcha en el curso 1992-93, donde vinieron a la inauguración. Este es un telar que existe, como muy bien puede acreditar el director de formación profesional, un telar Jacquard que existe en la Escuela de Formación, el Centro de Formación Profesional actual, que es bastante antiguo y que era para la enseñanza de los tejedores. Esta es una foto que me pasó Óscar Rivadeneira de una revista, donde recoge en el bosque de Béjar las personalidades, tanto de fuera como bejaranas, que asistieron a la inauguración de la Escuela Superior de Industrias en el convento de San Francisco. Pero esta foto está tomada en el bosque. Están, por una parte, Nicolás Oliva, que era diputado en Cortes Nacionales y además propietario del bosque, que es este señor. No me funciona esto. Bueno, estaba también el conde de Romanones, que
es ese, Álvaro de Figueroa y Torres, es este señor de aquí, es este, ahora me funciona. Estaba también don Miguel de Unamuno, como pueden ver, por identificar algunos. Estaba don Marcelino Cajigal Valdés, director de la escuela, este. Estaba Luis Caballero Noguerón, que fue uno de los fundadores del Casino Obrero y además de eso, director del Adelanto, profesor de la escuela, en fin, bueno, muy impulsor de la Sociedad Económica de Amigos del País. Cuando murió en 1913 empezó a decaer hasta que desapareció en pocos años la Sociedad Económica de Amigos del País. Hubo más casinos. Este de aquí pues fue, yo creo que el hito más importante de los casinos, porque es un espacio de convivencia importantísimo y siempre lo ha sido. Y aquí pues la gente ha tenido recreo con juegos sanos, ha tenido conferencias, actos culturales muchos. Aquí se han tratado de arreglar huelgas. Unamuno intervino en uno de esos arreglos, precisamente. En fin. Este era José Méndez, que es el que me quedaba, que era este de la barba, que era alcalde de Béjar, entonces era médico, ¿no? Ahí se ve Unamuno, Cajigal y Caballero Noguerol, pero es este. Bueno, aquí están algunos de los egresados de la escuela. ¿Y qué pasó después de la huelga? Pues hubo un problema muy gordo. Los precios de la lana se multiplicaron por 3,5 entre el 14 y el 18. Los colorantes sintéticos multiplicaron su precio entre 2 y 6 veces. Béjar seguía haciendo paños para el ejército, pero no pudo repercutir esos precios, pues no se lo admitió el ejército, y encima les pagaba tarde y mal, con lo cual tuvieron bastante problemas, con lo cual en 1913 y 1919 el número de horas de legislatura disminuyó mucho, en Tarrasa, sin embargo, aumentó, y aquí pues hubo crisis, hubo cierres de empresas, y el retraso tecnológico se incrementó bastante. Para terminar, y perdonadme que me haya retrasado, simplemente decir, comparar un poco la época aquella en que se produjo la huelga con la época actual. Hoy día vivimos en una época en la que el trabajo se ha convertido en un bien escaso y, por tanto, muy disputado. Entonces, tenemos una legión de jóvenes bastante preparados, pero que en muchos casos están carentes de oportunidades, y una de sus salidas es la emigración, con lo cual nos encontramos, la sociedad española está preparando jóvenes, que nos cuesta mucho dinero preparar a todos, tengamos o no hijos, porque se pagan vía impuestos, que se convierten en profesionales muy cualificados y que salen fuera y los quieren a todos. ¿Y qué pasa? Pues que están aprovechando la formación que le damos nosotros y que pagamos nosotros, otros países que se encuentran con gente preparada sin nada, sin haber hecho nada. Bien. Y luego están los que encuentran trabajo en España. Bueno, pues los que encuentran trabajo en España, la mayoría del trabajo que es precario, totalmente precario. Contratos temporales, trabajar muchas horas, cobrar poco dinero, y al final pues lo aguantan todos por eso de ya vendrán tiempos mejores, como dice la bejarana. Lo que pasa es que no siempre va a ser así. Y mientras tanto, pues las familias, esas familias sacrificadas, la familia es la base de la sociedad, por lo menos de la sociedad española, pues ayudando económicamente a muchos de esos hijos que no les llega ni para pagar el alquiler. Entonces, no se extraña esta noticia que he sacado, no se ve bien lo que tengo entre sacado lo verde, pero bueno, es igual. El otro día leí en el periódico que el 80% de los jóvenes españoles en edad de trabajar viven con sus padres. Eso es señal de que algo falla. Y ahí pone en verde, que casi no se ve, que la juventud española es el colectivo que más riesgo de pobreza tiene. Eso nos tiene que mover a reflexionar, porque estos jóvenes serían los que tendrían que estar comprando pisos, comprando coches y, sobre todo, cotizando para pagar nuestras futuras pensiones o nuestras actuales pensiones, cosa que, como sabréis, pues resulta que están dando datos de la Seguridad Social, se ha incrementado el número de afiliados últimamente bastante, pero ha disminuido la recaudación.
Eso es señal de que los sueldos que hay, pues la verdad es que no dan para mucho. Por eso, este libro, que se refiere a acontecimientos sucedidos hace 100 años, yo creo que es vigente en la actualidad. De otra manera, con otra perspectiva, pero es vigente en la actualidad. Hace un siglo, los obreros de esta pequeña y aislada ciudad castellana lucharon por sus derechos hasta que no podían más, hasta que ya no aguantaron. Demostraron que la unión y la solidaridad fueron, en aquel momento, los pilares para conseguir una sociedad mejor, lo cual es extrapolable al día de hoy. Hoy todo ha cambiado. Nos encontramos pues, completamente desconcertados sobre cómo abordar y solucionar el gravísimo problema de los jóvenes y de los no tan jóvenes, del no trabajo, de los trabajos precarios. Y claro, lo que pasa es que surgen cantos de sirena que tratan de canalizar ese descontento y al final pues son eso, brindis al sol, porque al final nuestros problemas no los tenemos que resolver nosotros mismos. Pero yo les conmino, vamos, quizá emplee una palabra un poco excesiva, ¿no? Pero les ruego que lean este libro porque muchas de las cosas que hay ahí se pueden extrapolar a la época presente. Muchas gracias y perdón por el retraso. Después de las palabras de Javier Ramón Sánchez, que nos ha puesto o nos ha detallado el contexto en el que se desarrolló la huelga de los 7 meses, el autor del libro vuestro de la causa obrera que tengo a mi derecha, el profesor Palomeque, nos hablará lo que quiera sobre su libro. Sí, ya está. Sí. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes. Me encuentro muy satisfecho en este acto, en un lugar histórico y emblemático como es el Casino Obrero, Ateneo Cultural. Ya solo por estar presente aquí merece la pena organizar un acto de este tipo, de otro tipo semejante, no ya por el contenido del acto, sino por pisar esta sede, que es sumamente grata y también lo es para mí. Por tanto, mi gratitud a Antonio Amat por haber organizado el acto aquí y al presidente del casino por haber cedido, lo viene haciendo habitualmente, por lo que estoy entendiendo, esta sede para un acto de este tipo. Ramón Hernández Garrido. Bueno, a mí me hubiera gustado que no me presentara yo el libro, ¿no? Yo solo, sino que pues que se hubieran concitado algunas referencias y opiniones sobre el propio libro y, por ejemplo, que Javier Ramón y su fino análisis sobre estos temas tan ilustrativos los hubiera proyectado también sobre mi libro, porque yo voy a hacer una presentación de mi libro tendiendo a la exageración y no me gusta, ¿no? Y al autobombo. Y entonces una opinión más ecuánime y más mesurada, otra cualquiera, la de él, por supuesto, nuestro presidente no, porque no puede entrar en el asunto, le corresponden otras funciones distintas, me hubiera gustado, pero sí, ustedes no lo han leído, me gustaría opiniones críticas sobre el libro que me permitirían reflexionar sobre él y no ha sido así. Por tanto, me voy a presentar yo mi propio libro, ¿no? Que de eso se trata, puesto que este es un acto de la presentación de vuestros y de la causa obrera. Bien, para aquellos de ustedes que asistieron el otro día al acto de entrega del premio, hace pocas semanas, pues estarán ustedes atentos a ver si incurro en duplicidades y de forma un tanto tediosa repita cosas ya en ese momento expuestas por mí. Alguien me dijo a la salida de ese acto: ¿qué va usted a decir cuando se presente el libro en Béjar? Porque se presentará en Béjar. Espero que se presente en Béjar, en Salamanca y en París probablemente también intentaré que se presente.
En Lisboa no, porque ya no está Ramón para hacerlo factible. Allí conocí yo a Ramón, en Lisboa. Pues procuraré variar la trayectoria, ¿no? Y hacer otra cosa, aun cuando ya les pido disculpas por alguna reiteración que forzosamente deberá producirse al versar sobre estas cuestiones, mi reflexión. Bueno, este libro, que lleva el título de Vuestros y de la causa obrera, título particularmente poético, a mí me gustó desde el principio, que está tomado de uno de los manifiestos de parte que circularon profusamente a cargo de cada uno de las partes del conflicto, de la Asociación de Fabricantes y de la Federación Obrera Textil, con la intención muy moderna para aquel momento de sensibilización de la opinión pública, ¿no? Eran tomas de posición abiertas, consignadas en hojas impresas que circulaban en Béjar, fuera de Béjar, donde cada una de las partes informaba a la opinión pública de los términos del conflicto y pretendían recabar la razón, el apoyo, la solidaridad para las propias posiciones de parte, ¿no? Es muy curioso, yo analizo ese asunto, lo que alguien ha llamado la guerra de los manifiestos de parte, que son de muy distinta naturaleza, así como los manifiestos, varios, que hizo pública la Asociación de Fabricantes, eran claramente redactados por abogados, por personas al servicio del asesoramiento jurídico de la Asociación de Fabricantes, se detenían en cuestiones que tenían que ver con el preaviso de la huelga, cuestiones más técnicas, en tanto que los manifiestos que redactaron, que suscribieron los trabajadores en huelga y las sociedades obreras que convocaron la huelga, estaban hechos por intelectuales orgánicos. No estaba al alcance una redacción tan poética, tan eficaz, tan combativa, tan emocionante en poder de los dirigentes obreros, que había dirigentes muy cualificados, pero no tenían la formación, desde luego, necesaria para llevar a cabo esas tomas de posición. Eran arengas incendiarias propias del momento, que son se prestan a este análisis lingüístico y de contenidos de forma muy apetecible para quien se aproxime a estas cuestiones. Y Vuestros y de la causa obrera es una expresión tomada de uno de esos manifiestos, de un manifiesto que suscriben las sociedades obreras en huelga y que termina el texto con esta expresión: disponed incondicionalmente de los que son vuestros y de la causa obrera. Un título expresivo de esta idea y seguido de un subtítulo que precisa de lo que se trata. No podía comparecer el libro con una expresión tan clara, pero al mismo tiempo ambigua, y no es una paradoja como Vuestros y de la causa obrera, sin ninguna otra indicación adicional. Era imprescindible titular el libro con una precisión que aclarara más el contenido del mismo. Y así el subtítulo aparece como La gran huelga textil de los 7 meses en Béjar, 1913-1914. Bien, esto es un ensayo, ¿no? Si tenemos en cuenta la ordenación de los géneros literarios al uso, pues es evidentemente un ensayo, no es una novela, ni es un poema, ni es una crónica propiamente dicha, sino lisa y llanamente un ensayo. Es exactamente una narración completa, pormenorizada, sistemática y explicativa de este acontecimiento, de la denominada, la que yo denomino ahí, se denomina habitualmente, gran huelga textil de los 7 meses en Béjar, porque efectivamente se prolongó su duración a lo largo de nada menos que 222 días, como se ha dicho antes, 7 meses y algunos días más. Exactamente entre los días 17 de diciembre de 1913, siguiente al de la declaración, que se produjo el día anterior,
y el 26 de julio de 1914, previo a la reanudación del trabajo al día siguiente, el lunes 27 de julio de 1914. Es una narración situada en el contexto necesario para entender el acontecimiento, ¿no? No se puede narrar este acontecimiento contemplado en sí mismo solamente, lo hago en el libro, lo hago pormenorizadamente, de forma sistemática, pero hay que situarla, la huelga, en el contexto correspondiente. Y lo hago a través de una precisión de lo que es el periodo político en el que la huelga se desarrolla dentro de la periodificación de los periodos políticos en España. Es el periodo de la crisis de la restauración monárquica, en el que la restauración ya evidenciaba signos de decadencia y de descomposición política, en el marco de la cuestión social y el conflicto de clases en el cambio de siglo. Un escenario sumamente rico, muy intenso, en el que forzosamente se inserta, con las consecuencias que ello conlleva, este acontecimiento que ha merecido mi atención. Y una situación también de lo que era en ese momento, segunda precisión del contexto, la industria textil, a la que se ha referido ampliamente de forma aguda y ordenada la intervención de Javier Ramón Sánchez, y el conflicto social en Béjar, la organización obrera de los oficios textiles, etcétera, etcétera. Y a partir de este enmarcamiento, pues procedo al análisis, mejor dicho, a la narración de la huelga, de la gran huelga de los 7 meses en la industria textil de Béjar. Hago una narración muy particular, es una opción muy pensada por mí. Este es un trabajo que arranca, como probablemente sepan ustedes, ya lo he dicho en varias ocasiones, lo dije en el día de la entrega, a raíz del encargo de una conferencia el mismo día en que se cumplían los 100 años de la declaración o convocatoria de la huelga, el 16 de diciembre de 2013, para lo que yo miré algunas cosas, leí algunos materiales, desde luego el laudo del Instituto de Reformas Sociales, el laudo arbitral con el que la huelga termina, mejor dicho, con el que termina el conflicto, no la huelga, que había terminado unas semanas antes, pero me di cuenta de forma inmediata que el acontecimiento era tan rico que necesitaba una exploración en profundidad, con agotamiento de las fuentes, con el vaciado de los archivos y de hemerotecas, etcétera, y me propuse a mí mismo, asumí en ese momento un compromiso conmigo mismo, aunque es verdad que lo hice público en ese instante, me parece que lo hice público. Me dice José Antonio Sánchez Paso, lamento que no esté aquí, que lo dije tomando una cerveza al terminar la conferencia, en un bar que no recuerdo ahora cuál fue, pero que estaba en la Plaza Mayor, probablemente el único que hay en la Plaza Mayor, no lo sé, pero bueno, uno que es contiguo al ayuntamiento. Dice que lo dije allí, yo creo que lo dije en el coloquio, que me apetecía tanto que me iba a instalar, dije literalmente, creo recordar, en el Hotel Colón durante varios meses, a ver si la universidad me pagaba la estancia, cosa que ni siquiera intenté, y redactaba, me apetecía mucho. Bueno, y lo cumplí. Lo cumplí, debo reconocerlo, con más esfuerzo, con mucho más esfuerzo del inicialmente calculado por mí. Me ha costado mucho, y no solo la indagación, las fuentes, desde luego es una de consulta obligada, de paso obligado, el archivo histórico municipal en el convento de San Francisco, que lo he visitado frecuentemente, y otros archivos más, el provincial de Salamanca, el Archivo General de la Administración, el del Ministerio del Interior, hasta el de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil. Bueno, pues en la mayor parte de ellos hay muy poco material, bueno, prácticamente inexistente, ¿no? Algunos documentos que no ayudan demasiado a abrir líneas originales al respecto. Bueno, pues después de esta consulta pormenorizada de fuentes, en el libro aparece una relación de los archivos visitados
y una relación de las revistas y publicaciones periódicas consultados, pues inicié una redacción detenida a través de distintas fases, redactando aspectos concretos que luego ensamblaba, muy pormenorizada y muy detenida. El resultado es una narración que es un ensayo, ya lo he dicho, pero es un ensayo particular. Es un ensayo particular. Bueno, por lo pronto, porque llevo a cabo lo que se llama ahora, los modernos de la crítica literaria denominan una metanarración, y es que el proceso de creación y por tanto de redacción del trabajo, lo incorporo a la propia redacción. Doy cuenta de los pormenores, de los problemas metodológicos que me he encontrado y lo narro, lo hago compartir con los lectores, con los eventuales lectores, lo comparto con ellos para que vean cuál es el estado de la cuestión, cuáles han sido los problemas con los que me he encontrado, cómo los he ido resolviendo. Un ejemplo, a título de ejemplo, dedico bastantes páginas a la historia de un personaje que me ha fascinado mucho, que es el famoso Crotontilo. Crotontilo, que es un personaje clave. Averigüé, cruzando información y después de muchas zozobras, porque no podía dar cuenta de la frustración en el proceso de averiguar quién era este enigmático corresponsal del Adelanto, periódico de Salamanca, como ustedes saben, en Béjar, que firmaba como C. Habitualmente los redactores firmaban con las iniciales. Este C, que tenía una sección de Béjar en Madrid, de Béjar en Salamanca, Béjar al Día, que desaparecía intermitentemente como los buenos amantes, desaparecía del lugar y volvía a aparecer y apenas daba alguna justificación. Bueno, mis lectores ya saben por qué me tengo que marchar y les resarciré con otras aportaciones complementarias. Pero bueno, ¿quién es Sánchez Paso? ¿Quién es este C? No tenía ni idea. Sánchez Paso, que sabe todo, no lo tenía. Bueno, pues vamos a averiguarlo. Y yo pensé que el C. este corresponsal, que era el corresponsal, en el Adelanto no tenían ni idea al respecto. En los archivos, pues el Adelanto no existe, pero en los archivos que sí he podido consultar, por lo menos a partir de una consulta fugaz, pensé que sería la C de cronista o de corresponsal. Y luego, sorprendentemente, a través de informaciones cruzadas de otros redactores que sustituían a este enigmático C. cuando él no escribía y se referían a él, nuestro compañero, y ya uno dice nuestro compañero Crotontilo. Bueno, pero qué poético y qué literario es este nombre, ¿no? Ahí sí me ayudó Sánchez Paso a averiguar qué es esto de Crotontilo. Es un purgante, es una hierba muy eficaz, ¿no? para esos menesteres. Y ya aparece, como este Guadiana, aparece firmado por él alguna crónica como Crotontilo. Alternaba el C. Durante mi consulta era solo C. Y luego ya apareció con Crotontilo. Bueno, pues nada, muy bien. Se ha dotado a sí mismo de esta aproximación literaria, escribe muy bien, con pretensiones. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que este Crotontilo, C. era ni más ni menos que José González Castro, el inspector regional de trabajo, con sede en Béjar. Fíjense ustedes la importancia que tenía Béjar en ese momento, que dentro de la organización de la inspección de trabajo, que dependía entonces, no existía el Ministerio de Trabajo, lo crearía el presidente, que entonces era del Consejo de Ministros, Eduardo Dato, un conservador reformista, no un reaccionario, lo crearía cuando volvió a ser presidente del Consejo de Ministros después, y
poco después sería asesinado en la Plaza de la Independencia en Madrid por unos anarquistas que dispararon sobre él en una motocicleta con Seicar. Creó el Ministerio de Trabajo en 1920. Pero entonces la Inspección de Trabajo dependía del Instituto de Reformas Sociales. Y la séptima región de la Inspección de Trabajo radicaba la sede de la misma en Béjar. No en Valladolid, no en Salamanca, no en Palencia, que tenía una cierta industria también, sino en Béjar. Y al frente de la misma, de la séptima región, había un inspector regional, algunos otros inspectores, y el inspector regional era este, que luego descubrí, médico higienista, con pretensiones literarias, el corresponsal del Adelanto en Béjar, que firmaba como Crotontilo, que escribió una novela inclusive y se la mandó para que se la virara su amigo Gabriel y Galán, que se carteaba habitualmente con él. Y esto es muy ilustrativo también de la personalidad de este sujeto, que la contestación de Gabriel y Galán por escrito, que no era muy favorable a la novela, ¿no? Querido amigo, esto no es lo mejor que has hecho, algo así, yo te quiero mucho, pero dedícate a tus investigaciones empíricas. Le venía a decir, pues le acusaba de una trama amoral. Bueno, había allí realmente ya se podía quedar tranquila las sombras de Grey, ¿no? Al respecto. Y él tuvo la valentía y la honradez de publicar en el Adelanto la carta muy crítica de José María Gabriel y Galán a su amigo González Castro Crotontilo. Bien, el Instituto de Reformas Sociales le publicó no menos de 10 libros sobre temas de higiene industrial, sumamente interesantes, sobre el trabajo de la mujer. Bueno, pues este que averigüé quién era, es un personaje muy importante. Era también corresponsal de los grandes diarios nacionales y las organizaciones obreras, no las bejaranas, sí las madrileñas, y el Socialista, el periódico del Partido Socialista Obrero Español, le acusó de intentar oscurecer la incidencia de la huelga de Béjar en sus crónicas sobre Béjar en el Liberal, en el Imparcial, etcétera, ¿no? Y le acusaban lisa y llanamente, yo creo que de forma injusta, en ser poco menos que un agente al servicio de los fabricantes, ¿no? Bueno, pues esto, que es muy ameno, que yo comparta con ustedes aquí, me parece, pues cuento en el libro, podría haberlo hecho en nota a pie de página, lo podría haber aplazado para otro momento, cuento cómo me encontré desde el punto de vista, por decirlo de forma cursi, con el problema epistemológico de abordar la identificación. Bueno, al mismo tiempo me veía yo como Foucault y como Magret al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues 5 o 6 páginas del libro aquí. Ejemplo único al respecto de qué es lo que he querido decir yo con la incorporación al texto de la narración del proceso de creación, al texto de la narración del proceso de creación de la obra. Y hay muchos más pasajes. He pretendido que sea una... Hombre, es que me da vergüenza decirlo, ¿no? Una narración literaria, es muy pretencioso esto, no me gusta, ¿no? No me gusta. Pero no solo por las múltiples referencias literarias con que adorno la narración, ¿no? Sino por la manera de contarlo. Yo quiero contar la huelga. Claro, quiero contar la huelga con el material probatorio y de justificación necesario. Solo el capítulo 3 dedicado a la huelga tiene más de 550 notas a pie de página, ¿no? Que con buen criterio Antonio me las ha mantenido a pie de página. Yo digo, pues como Antonio me las ponga a final de capítulo tendremos una discusión. El que no quiera que no las lea, pero están ahí al hilo de la cita. Bueno, claro que hay material serio, probatorio, por supuesto, ¿no? Esto no es un cuento lo que yo hago ahí, ni muchísimo menos, pero lo quiero presentar como un cuento, como una narración, si no fuera por lo trágico de la situación, ¿no? Que era una situación que llevó al colectivo de huelguistas y de sus familiares al empobrecimiento sistemático, ¿no? Produjo la emigración,
a América, a otras zonas del territorio nacional industrializadas, tremendo. Pero por eso me ha costado tanto narrarlo. He integrado los textos que procedieran, que vinieran a cuento, las referencias de la prensa, pero integrado también como nota probatoria, pero en el discurso principal, claro, con las comillas correspondientes, pero incorporando las oraciones subordinadas o las copulativas como si fuera mi propio discurso. ¿En qué distingue el lector si es mi discurso o es el discurso de la Victoria o de Béjar, Béjar Nueva o del bejarano? Pues en las comillas, evidentemente. Bien, eso me ha costado mucho, pero estoy muy, muy satisfecho del resultado. Y es también, lo ha dicho Antonio Avilés, también responde a como si yo hubiera fijado una cámara cinematográfica y o bien a través de traveling o a través de panorámicas o a través de otras formas de manejarme con la cámara, narro la situación. ¿Eso cómo se ve? Pues se ve, les invito a que lo comprueben cuando lo lean, si es que lo tienen a bien, relacionar la estructura de los 16 apartados que contiene el capítulo 3º, el relativo a la huelga, propiamente dicho, con la planificación de una película. El otro día hablé, y no lo voy a repetir ahora, solo lo voy a mencionar cuando se me hizo entrega del premio Ciudad de Béjar 2015, de un plano largo sobre la situación del periodo político en España, de un plano medio sobre la industria y el conflicto social en Béjar, en el momento, y un plano corto sostenido, o mejor aún, una sucesión de 16 planos cortos sobre la narración de la huelga. Bien. Dos palabras sobre la significación de la huelga. Claro, yo he construido la huelga en clave nacional. Este no es un acontecimiento local, como pudiera parecer, ¿no? Qué bien, una huelga, bueno, como tantos otros conflictos que se produjeron en el país en esos momentos. Esta es una huelga que se produce en Béjar, que tiene una focalización territorial que afectó masivamente a la ciudad, a la comarca, etcétera, que tuvo una proyección nacional extraordinaria, lo que yo llamo en uno de los apartados la oficialización de la huelga, con intentos de composición del conflicto a cargo del gobierno civil, de las fuerzas vivas de la ciudad, del Ministerio de la Gobernación, intervino hasta Eduardo Dato, el presidente del Consejo de Ministros. Hubo un importantísimo debate parlamentario que duró 2 días en el Congreso de los Diputados entre Pablo Iglesias Pose, el ministro Sánchez Guerra de la Gobernación y el fabricante con residencia en Madrid, personaje muy importante, Anselmo Olleros, diputado a la sazón del Congreso de los Diputados por el distrito de Béjar, diputado por el procedimiento del artículo 29 de la ley electoral de 1907. Era un peculiar procedimiento en virtud del cual el candidato era proclamado diputado sin celebración de elecciones. Eso, por este procedimiento se benefició Anselmo Olleros, si no había otros candidatos. De los 8 diputados a Cortes que había en Salamanca, me parece, cito de memoria, que 5 eran por el procedimiento del artículo 29. Naturalmente fue muy denostado el procedimiento del artículo 29 por las organizaciones obreras, por los partidos republicanos. Era un trágala, evidentemente, era un trágala, porque claro, puede decir, bueno, pues un ejemplo aquí sí lo hubo porque no había más candidatos, pero es que todo el país estaba plagado de una tercera parte del Congreso de los Diputados estaba plagado por diputados del artículo 29, ¿no? Eso es una historia muy curiosa que yo también la he abordado. Bien, pero la significación de la huelga transciende el espacio territorial y material en que se produjo, ¿no? Se produjo en la ciudad de Béjar, afectó de la manera que estoy diciendo a Béjar y a la comarca, en la industria textil. Todos los trabajadores de la industria textil, todos, a pesar de que el grado de sindicación era pequeño, ¿no? Todas las sociedades obreras que convocaron la huelga, las 10 sociedades obreras, sociedades de resistencia, como se denominaron en ese momento,
estaban adheridas a la Organización General de Trabajadores, a la Unión General de Trabajadores, a la UGT, que había sido fundada como confederación sindical en 1888, y la totalidad de los trabajadores, según datos del Instituto de Reformas Sociales, 1.075, los 1.075 trabajadores que prestaban servicios en la industria textil, en las 40 fábricas que decía Javier Ramón, de los cuales 825 eran hombres y 250 mujeres, secundaron la huelga. Y esta significación sindical y política de la huelga trascendió con creces la dimensión puramente local y sectorial de la misma. ¿Por qué? ¿Por qué trascendió? Esta es la hipótesis, bueno, es la tesis, era la hipótesis que yo acaricié, la convertí en tesis y creo que he probado la tesis, bueno, salvo mejor opinión de los lectores al respecto. Por eso yo quería que alguien aquí que hubiera leído el libro me dijera, pues no has conseguido probar la tesis, sin vergüenza. Y en ese caso yo hubiera replicado y hubiera sido esto muy animado al respecto, ¿no? Aquí la huelga comienza por la renovación de un contrato de trabajo, lo que se llama entonces contrato de trabajo, diríamos hoy un convenio colectivo, un contrato colectivo de trabajo. El primero había sido, ya lo ha dicho Javier, en 1893, el segundo pactado con la Sociedad de Tejedores, pero extendido a todos los demás, regulaba la totalidad de las condiciones de trabajo, fundamentalmente salarios y tiempos de trabajo en los oficios de la industria textil. En 1903 la renovación y correspondía en 1913, mejor dicho, los primeros meses de 1914, con los plazos de preaviso, de denuncia, etcétera, la renovación. Bien. Las sociedades obreras presentan las plataformas reivindicativas, lo que llamaríamos hoy plataformas reivindicativas, a la Asociación de Fabricantes, y la Asociación de Fabricantes da largas, ¿no? Diciendo que había que esperar a la promulgación de un reglamento, y cuento yo esa historia también ahí. Se acababa de promulgar una norma que regulaba la industria textil en la jornada en la industria textil en todo el país, y esa norma, que era un importante decreto que entró en vigor, anunciaba un reglamento que se elaboraría a través del sistema de información pública en el Instituto de Reformas Sociales. Bueno, se intentó, nunca se promulgó, doy yo ahí las razones. Y la posición de la Asociación de Fabricantes era, esperemos el reglamento. Bien, los trabajadores adoptan la medida de conflicto, la huelga, y comienza la huelga, por tanto, como una medida de presión para conseguir que los empresarios se sentaran a negociar la renovación del contrato colectivo de trabajo. Era, por tanto, una huelga económica, como la mayor parte de las huelgas que habían tenido lugar en la ciudad, las muchas huelgas que hubo desde principios de siglo. Una huelga económica, sindical, etcétera. Pero a medida que transcurría el tiempo, el motivo principal de la huelga cambió sin abandonar esta reivindicación económica de condiciones de trabajo que se mantuvo hasta el final, adquirió una reivindicación cualitativa de gran trascendencia, que no había estado presente de forma sistemática, ordenada y reivindicada en la historia de la conflictividad social en Béjar, que era la reivindicación, la petición de las organizaciones obreras, la exigencia planteada así en el conflicto de las organizaciones obreras a la Asociación de Fabricantes de que no se contratara a ningún trabajador que no estuviera sindicado, que no se contratara a ningún esquirol. Entonces el término esquirol tenía otra significación distinta de la que tiene hoy, que es quien no secunda una huelga o es contratado de fuera del ámbito de la huelga para vaciar de contenido la huelga, etcétera. Bueno, esa era una reivindicación central. Estaba en juego, pues fíjense ustedes lo que estaba en juego, la libertad de trabajo, la libertad de contratación, la libertad económica, las paredes maestras de la organización del sistema capitalista. Bueno, así se planteó el conflicto, ¿no? La posición de los empresarios fue negarse, naturalmente, y esto se decantó a partir de que se hizo público un reglamento de régimen interior, así llamado reglamento de las fábricas de Béjar, que los empresarios hicieron público a través de este procedimiento de sensibilización de la opinión pública en una hoja, en una octavilla impresa,
para conocimiento general. Bueno, eso fue el desencadenante, eso fue en marzo de 1914, el desencadenante de la conflictividad. Bueno, ese es un asunto, el de la contratación de trabajadores no sindicados, que se tuvo que dejar, en el acuerdo de terminación de la huelga, se tuvo que dejar en manos del arbitraje del Instituto de Reformas Sociales. Y el Instituto de Reformas Sociales resolvió esa cuestión como cabía esperar, como los propios trabajadores creo que se temía que iba a producir, en favor de la libertad de trabajo, en favor de la libertad de contratación. Claro, como no iban a fallar así el Instituto de Reformas Sociales, reparen ustedes paralelamente con un ejercicio ahistórico de la evolución en el Estado social de derecho de dónde ha ido esto, ¿no? Hoy día la llamada libertad sindical negativa está constitucionalizada en el artículo 28.1 de la Constitución. Por tanto, ese era el sentido histórico previsible de la reivindicación. ¿Quiere decirse que los trabajadores perdieron la huelga, como precipitadamente Crotonti lo dijo sin poner su nombre en el informe que redactó para el Instituto de Reformas Sociales? ¿Han perdido la huelga? ¿Han perdido la confianza en sus sociedades? No, es muy precipitado, en absoluto. En absoluto. Pruebo que no fue así, ¿no? Pero es evidente que esa reivindicación la perdieron, ¿no? Por lo pronto consiguieron un porcentaje de incremento salarial en torno entre el 8 y el 9,5%. En las negociaciones, que a raíz de las dos asambleas, la del Teatro Cervantes y la del Teatro Variedades, de la que salen en esta foto histórica las dos fotos que se conservan y que por el buen criterio de nuestro presidente se incorporaron al libro, yo no pedí que se incorporaran, no sabía que existían, aunque las vi durante la investigación y aparecen ahí. Esta, que salen los obreros después de haber ratificado la decisión en una reunión en el Teatro Variedades, después de haberse producido la reunión del Teatro Cervantes. A raíz de esto se dan un mes para negociar, se reanuda el trabajo, días después, el 27 de julio, esto fue el 22 y 23, 21 y 22 me parece, de julio. El 27 de julio, lunes, las fábricas comienzan su actividad ordinaria, pero las comisiones negociadoras de ambas partes prosiguen o reanudan su encuentro para negociar estos temas. Bueno, ahí se pactaron subidas salariales y luego el laudo del arbitraje del Instituto de Reformas Sociales subió también algunas cuestiones que estaban pendientes para algunos oficios sobre los que no se habían llegado a poner de acuerdo las partes que negociaron, pues se sometió también al Instituto de Reformas Sociales a su arbitraje, ¿no? El Instituto de Reformas Sociales en ese momento era una institución de un prestigio superlativo, porque además era una institución tripartita, estaba integrado sus órganos de gobierno y de representación por representantes del gobierno, por representantes patronales y representantes obreros, ¿no? La sección de estadística, que cumple una función importantísima en esta huelga, estaba presidida ni más ni menos que por Adolfo Álvarez Builla, ¿no? Krausista de pro, reformista de la Escuela de Oviedo. Bueno, pues este intervino directamente asesorando a las partes en este asunto y fue el que designó la composición del Tribunal de Arbitraje. Bien, por supuesto que mejoraron sus condiciones de trabajo como consecuencia de la huelga hasta en un 9%. Perdieron los trabajadores la pretensión principal de que no se contratara por los fabricantes a trabajadores no sindicados, porque estaba en juego la autoridad en los talleres, la autoridad patronal en los talleres, el poder de dirección, los poderes empresariales, etcétera. Pero los trabajadores y las sociedades obreras exhibieron por vez primera en Béjar, por vez primera, un poder sindical inusitado. Ese sí es un elemento cualitativo. Porque la huelga sirvió como elemento de cohesión orgánica. Si se mide la valoración de la huelga en términos de consecuciones, pues yo lo digo al final, en el último de los apartados, hablo así como logros y propósitos compartidos. Pero el poder sindical de las organizaciones obreras ya no fue el mismo, por tanto, a partir de esta huelga hay un antes y un después. Los trabajadores, las organizaciones obreras se percataron de que tenían que dotarse
de los instrumentos orgánicos y de acción que iban a necesitar en el futuro inmediato. Como probó la historia de España a través de páginas, en muchísimos casos, desgraciadas y sangrientas, pues las huelgas importantísimas que habría en el año 17, en la República, etc. La cohesión orgánica de las sociedades textiles, de las sociedades obreras textiles en Béjar, es adquirida, es obtenida a raíz de la huelga. Durante la huelga, a un precio tremendo de depauperización de los trabajadores y de sus familias, de una incidencia negativa en la economía de la ciudad. Los efectos se siguieron viendo durante décadas, los efectos económicos de la huelga y las consecuencias sociales, evidentemente. Y además no se acabó la conflictividad. Hubo un arreglo, fue festejado el arreglo en Béjar, pero la conflictividad social en Béjar, como exponente de lo que iba a ocurrir en el país, realmente es un exponente de una pauta de carácter general, pues seguiría al respecto. Pero las consecuencias son estas, ¿no? El antes y el después de que yo hablo respecto de la huelga tiene que ver no tanto con las consecuciones, que hubo algunas, otras no, la principal no se consiguió para las sociedades de resistencia, sino por la construcción desde el punto de vista orgánico y de acción sindical de ese poder sindical que iban a evidenciar a partir de entonces y que truncó la guerra civil, como todos ustedes saben. Ese es el carácter extraordinario de la huelga. Lo que hace que deba ser entendida, desde luego es una página de la historia local, evidentemente, hay que partir de ahí, pero deba ser entendida en esta clave general. Esa es la aportación que yo humildemente ofrezco a la consolidación histórica de estos procesos, la aportación principal de la huelga a este escenario no solo laboral, no solo sindical, sino social en su conjunto. Y además, y termino ya, he hecho una mirada también no explícita, lo dije también el otro día en la entrega del premio, una mirada a esta huelga desde el tiempo presente. También lo ha hecho de forma muy adecuada Javier Ramón y muy eficaz. Y tenía que hacerse, ¿no? Desde la perspectiva de la industria y de la situación económica. Yo lo hago desde la perspectiva de la propia huelga como medida de conflicto, ¿no? En un momento como el presente, donde el predominio de, llamémoslo así, el conservadurismo político y social tiende a desacreditar la huelga, a considerarla como una anticuaya, como la crisis económica ha sido implacable, con la utilización o el uso sindical de la huelga, ¿no? Que prácticamente ha quedado reducida al sector servicios de la economía, pero sigue siendo una medida, el exponente de la autotutela colectiva de los trabajadores, que además recibe generosamente su utilización con el rango de derecho constitucional, un reconocimiento generoso en el texto constitucional vigente. Y vivimos tiempos, con todas las matizaciones que haya que hacer y contemplando los fenómenos que haya que contemplar, un momento de persecución social de huelguistas y de manifestantes. ¿Ah? Pero bueno, ¿cómo es posible esto? Pues está muy bien también que hagamos una mirada pedagógica a la historia. La historia nos sirve para conocer el pasado, pero sobre todo nos sirve para conocernos en el presente y poder adivinar en lo posible el futuro. Muchas gracias. Después de esta magnífica exposición del profesor Palomeque, que se ha dejado una cosa en el tintero, a lo mejor porque no era suya, sino que es el colofón que al libro le ha puesto José Antonio Sánchez Paso y que es magnífico. ¿Es magnífico que lo vamos a leer? Léelo si quieres. Léelo. No, mejor lo lees tú. Bueno, es que no he traído gafas, pero... Bueno, lo leo. Leo. Antes de que lo lea el presidente, quiero decirles que
presentó 3 proyectos de colofón, 3. Y yo me decanté por el texto que va a leer Antonio con la foto del segundo, con un dibujo del segundo, que no iba a este colofón con el dibujo Dice inicial. Lo siguiente: como terminóse la huelga de los 7 meses, hízolo también la estampación de este libro. Ambas dos se hicieron eternas para quienes las vivieron, con 102 años de diferencia en los talleres de gráfica López de la vecina ciudad de Salamanca, siendo la jornada del 4 de marzo de 2016, cuando se celebraba la festividad de San Casimiro, joven polaco cuyo nombre en su idioma significa el que impone la paz y que entre sus virtudes lució la de ser parco en el comer, el beber, el mirar y el dormir como un huelguista más. Le animo a que lo compre. Allí al fondo pues tenemos ejemplares bastantes que pueden adquirir. No habías previsto hacer un coloquio, no. Se puede hacer coloquio. Pero es que son las 10 ya. Tenemos que irnos a dormir. Bueno, si quieren adquirirlo al precio de 8 euros, lo pueden hacer. Me hubiera gustado que se hubiese metido con el libro. Es que claro, como ibas a hablar